Un hombre que escondía más secretos de los que mostraba al mundo. Una banda que cambió la historia de la música para siempre. Y una película que no solo contó su historia, sino que también despertó polémicas, dudas y emociones en millones de espectadores. Esta es la verdad detrás de Bohemian Rhapsody. El filme que nos llevó al corazón y al dolor de Freddie Mercury. El rey del escenario, que luchó contra su propia sombra. Y cuya vida, entre luces y oscuridad, hoy abrimos aquí, en Archivo Oculto. Bienvenidos a Archivo Oculto. Hoy viajaremos a finales de los años 70, cuando el mundo de la música fue sacudido por una banda que rompió todas las reglas, Queen. Con un cantante tímido fuera del escenario, pero explosivo frente a las multitudes, nació un fenómeno que transformó para siempre la historia del rock. Entre giras mundiales, himnos inmortales y una vida marcada por excesos, se escondía la lucha personal de Freddie Mercury, un genio atrapado entre la gloria y sus propios demonios. La película Bohemian Rhapsody no solo retrató esa grandeza, también dejó preguntas abiertas, polémicas y una mirada íntima a los momentos más brillantes y más oscuros de la leyenda. Esta es la verdadera historia detrás de Bohemian Rhapsody, el filme que revivió a Queen, y el expediente que hoy abrimos aquí, en Archivo Oculto. Antes de comenzar, recuerda que la película Bohemian Rhapsody no es un retrato 100% fiel de la vida de Freddie Mercury. Como toda biografía llevada al cine, mezcla hechos reales con licencias dramáticas para emocionar al espectador. Freddie Mercury no siempre fue Freddie. Su nombre de nacimiento fue Farrokh Bulsara, y vino al mundo el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzíbar, actual Tanzania, cuando la isla todavía era un protectorado británico. Era hijo de Bohm y Ger Bulsara, ambos de origen indio-parsi, seguidores de la religión zoroastriana, una de las más antiguas del mundo. Los parsis eran una comunidad que, aunque pequeña, se caracterizaba por su disciplina, su fe y la importancia que daban a la educación. Su padre trabajaba como funcionario en la Secretaría del Gobierno británico en Zanzíbar, lo que le daba una posición relativamente estable dentro de la clase media. Cuando Farrokh tenía apenas 8 años, sus padres decidieron enviarlo a la India para estudiar en un internado de prestigio, el St. Peter's School, en Panchani, cerca de Bombay. Fue allí donde comenzó a florecer su talento musical. En la escuela, Farrokh empezó a tomar clases de piano y rápidamente mostró un talento especial para el instrumento. Además, formó su primera banda escolar llamada The Hectics, con la que tocaba versiones de artistas que admiraba, como Little Richard, Cliff Richard y Elvis Presley. Ya en esa época, sus compañeros notaban que tenía un estilo peculiar, tímido en la vida diaria, pero desinhibido cuando se trataba de la música. Curiosamente, fue en India donde empezó a usar el nombre Freddie, apodo que le pusieron sus amigos y que adoptó con naturalidad. En 1963, tras años de estudio en India, Freddie regresó con su familia a Zanzíbar. Pero poco después, el lugar se tornó peligroso. En 1964 estalló la Revolución de Zanzíbar, un conflicto sangriento que provocó la caída de la monarquía y la persecución de minorías como la suya. Los Bulsara huyeron apresuradamente y emigraron a Inglaterra, estableciéndose en la ciudad de Feltham, Middlesex, en las afueras de Londres. La familia tuvo que adaptarse a una vida mucho más modesta. Freddie, que hasta entonces había crecido en entornos protegidos, de pronto se encontró en un país extraño, con un clima frío y rodeado de prejuicios hacia los inmigrantes. A pesar de las dificultades, Freddie se enfocó en sus estudios. Primero asistió a la Isleworth Polytechnic y después ingresó al Lingard College, donde estudió arte y diseño gráfico. Esta etapa fue fundamental porque no solo perfeccionó su creatividad visual, años después él mismo diseñaría el icónico logo de Queen, sino que además se sumergió en la vibrante escena musical londinense de los años 60. En esa época escuchaba obsesivamente a bandas británicas emergentes como The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Cream y Led Zeppelin, que empezaban a transformar la música. Freddie no era aún el frontman explosivo que todos conocemos.
En realidad, era un joven tímido, de habla suave, con dientes prominentes que lo acomplejaban, y que en su vida diaria pasaba bastante desapercibido. Pero algo cambiaba cuando se acercaba a un piano o un micrófono. Su voz, potente, flexible y con un rango extraordinario, lo transformaba en otra persona. Fue en esos años en Londres cuando nació en él la idea de reinventarse por completo, de dejar de ser Farrokh Bulsara, el chico tímido de Zanzíbar, y convertirse en alguien más grande que la vida misma, Freddie Mercury. Y, entonces, ¿cómo se creó Queen? A finales de los años 60, en Londres, dos estudiantes de música y astronomía compartían un sueño: formar una banda de rock. Ellos eran Brian May, guitarrista, y Roger Taylor, baterista. Juntos crearon un grupo llamado Smile, que alcanzó cierta notoriedad en la escena universitaria. En 1969 grabaron algunas canciones bajo un sello pequeño y hasta llegaron a telonear a grupos como Pink Floyd, pero la banda no despegó. Aún así, Smile se convirtió en la semilla de lo que más tarde sería Queen. Por esa misma época, el joven estudiante de arte llamado Freddie Bulsara, que aún no se hacía llamar Mercury, comenzó a frecuentar la escena musical londinense. Freddie era amigo cercano de Tim Stafford, el bajista y vocalista de Smile. Fue precisamente Stafford quien le presentó a Brian May y Roger Taylor. Freddie quedaba fascinado cada vez que veía tocar a Smile. Les decía que tenían el talento, pero que les faltaba teatralidad y ambición. Sus ideas eran excéntricas, hablaba de crear una experiencia, más que solo música. Cuando Tim Stafford decidió abandonar Smile en 1970, Freddie se ofreció inmediatamente como vocalista. Con él, todo cambió. Fue Freddie quien propuso un nuevo nombre, Queen. Aunque al principio a los demás les pareció arriesgado, la fuerza y convicción de Mercury los convenció. Para Freddie, la palabra Queen evocaba grandeza, majestuosidad, y al mismo tiempo un toque de provocación. Ese mismo año, Freddie adoptó definitivamente el apellido Mercury, inspirado en el mensajero de los dioses romanos y en la letra de una de sus canciones. La formación aún estaba incompleta, faltaba un bajista estable. Después de probar con varios músicos, en 1971 se unió John Deacon, un joven callado y reservado, pero con gran habilidad para el bajo y los equipos electrónicos. Con la llegada de Deacon, la alineación definitiva quedó sellada. Freddie Mercury, voz y piano, Brian May, guitarra, Roger Taylor, batería y John Deacon, bajo. Así nacía oficialmente Queen. En 1972 firmaron un contrato con Trident Studios y empezaron a grabar su primer álbum. En 1973 lanzaron Queen, su disco debut. El álbum mostraba un estilo entre el rock progresivo y el heavy metal, con influencias de Led Zeppelin, pero ya destacaba la voz única de Freddie. Aunque no fue un éxito inmediato, canciones como Keep Yourself Alive empezaron a darle cierta atención en la radio. En 1974 lanzaron su segundo álbum, Queen 2, con un sonido más pulido y experimental. Ese mismo año también llegó Sheer Heart Attack, que incluía el éxito Killer Queen, canción que los catapultó a la fama en Reino Unido y Estados Unidos. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en 1975 con el lanzamiento de A Night at the Opera, un álbum ambicioso, experimental y costoso. Se dice que fue el más caro producido hasta ese momento. Dentro de él se encontraba la canción que cambiaría para siempre la historia de la música, Bohemian Rhapsody. Con más de 6 minutos de duración, cambios de estilo entre balada, ópera y rock, y un videoclip innovador para la época, la canción rompió todas las reglas de la radio. Nadie creía que sería un éxito, pero contra todo pronóstico, se convirtió en número 1 en las listas británicas durante 9 semanas consecutivas. Después de Bohemian Rhapsody, Queen nunca volvió a ser una banda más. En los años siguientes lanzaron himnos como We Will Rock You, We Are the Champions, Somebody to Love y Don't Stop Me Now. Se convirtieron en reyes de los escenarios, famosos por los shows teatrales y la energía inigualable de Mercury.
En 1985 ofrecieron su actuación más legendaria, el Live Aid en Wembley, considerado el mejor concierto en vivo de la historia del rock. Pero, ¿qué hacía tan único a Queen? Queen no fue una banda más de rock, fue una fusión irrepetible de personalidades, talentos y visiones que, juntas, crearon algo que ninguna otra agrupación ha podido igualar. Primero, Freddie Mercury, el alma teatral. Freddie Mercury era el corazón de Queen. Su voz, con un rango de 4 octavas, le permitía pasar de un falsete delicado a un rugido poderoso en segundos. Pero más allá de lo técnico, Freddie tenía algo que pocos poseen: magnetismo escénico. En el escenario, no solo cantaba, actuaba, dramatizaba, jugaba con el público. Convertía cada concierto en una obra de teatro. Además, como compositor, creó piezas que iban desde baladas profundas hasta experimentos musicales como Bohemian Rhapsody, demostrando que el rock podía ser versátil, arriesgado y emocional. Segundo, Brian May, el científico del rock. Brian May no era un guitarrista cualquiera. De hecho, además de músico, era astrofísico, lo que refleja su obsesión por la precisión y la creatividad. Construyó su propia guitarra, la legendaria Red Special, junto a su padre, usando piezas recicladas de una chimenea y una moto. Ese instrumento le dio un sonido único, inconfundible. May aportaba solos melódicos que parecían pequeñas sinfonías dentro de cada canción. Además, su inclinación por la experimentación ayudó a que Queen sonara distinto en cada álbum. Tercero, Roger Taylor, energía y rebeldía. Roger Taylor no solo era el baterista, también tenía una de las voces más potentes y agudas de la banda. Sus coros, junto a los de May y Mercury, crearon esas armonías corales inconfundibles que se convirtieron en marca registrada de Queen. Su estilo de batería era enérgico, con un poder casi salvaje, pero a la vez preciso. Además, escribió éxitos como Radio Gaga, que reflejaban su talento más allá de los tambores. Y por último, John Deacon, la base silenciosa. John Deacon era el más tímido del grupo, casi invisible en comparación con la extravagancia de Freddie. Pero su aporte fue esencial. Su bajo fue la columna vertebral del sonido de Queen. Su talento como compositor aportó algunos de los mayores éxitos de la banda, como Another One Bites the Dust, y Want to Break Free, y You're My Best Friend. Además, tenía conocimientos técnicos de electrónica y fue clave en el uso de amplificadores y equipos que potenciaron el sonido de la banda. Eran la fusión irrepetible. Lo más extraordinario era que cada miembro escribía canciones que se convertían en hits, algo muy raro en una banda. Freddie escribía himnos teatrales, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love. May aportaba fuerza y emotividad, We Will Rock You, Till Your Motor Down. Taylor traía energía y modernidad, Radio Gaga. Deacon componía éxitos bailables y pegajosos, Another One Bites the Dust, y Want to Break Free. Gracias a esto, Queen nunca sonó igual de un disco a otro, podían pasar del rock duro al pop, de una balada romántica a una canción de ópera rock, y siempre sonar auténticos. Lo que hacía único a Queen era que eran 4 genios distintos, unidos en un mismo propósito, no sonar como nadie más. Cada integrante era indispensable y cada canción tenía la huella de todos. Esa combinación dio como resultado una de las bandas más influyentes, respetadas y queridas de toda la historia del rock. Tras el éxito de Bohemian Rhapsody en 1975 y la consolidación de Queen como una de las bandas más grandes del mundo, Freddie Mercury pasó de ser un joven inmigrante tímido a convertirse en un ícono mundial del rock. Su vida se transformó radicalmente, giras interminables, grabaciones en estudios de lujo y presentaciones frente a multitudes de más de 100.000 personas se convirtieron en su rutina. En el escenario, Freddie era pura energía y provocación. Saltaba, corría, dominaba al público con gestos teatrales y con esa voz incomparable. Fuera del escenario, en cambio, era mucho más reservado, casi tímido, aunque con el tiempo se entregó también al desenfreno de la fama. Freddie desarrolló un alter ego para la vida pública, extravagante, provocador y magnético. Adoptó atuendos llamativos, mallas ajustadas, coronas,
capas reales, que hacían de cada concierto una representación teatral. Sin embargo, en su vida privada solía ser distinto, le gustaba pasar tiempo en casa, rodeado de pocos amigos, o disfrutando de su pasión por los gatos, tenía varios a los que trataba como hijos. Esta dualidad entre el Freddie Mercury de los escenarios y el Farrokh Bulsara en la intimidad siempre lo acompañó. Además, la fama de Freddie no solo estaba ligada a la música, también a sus excesos legendarios. Organizaba fiestas descomunales, con cientos de invitados, alcohol, drogas y un ambiente de desenfreno total. Era conocido por su lema de «vivir rápido», como si supiera que su tiempo sería breve. Algunos relatos cuentan que en esas reuniones se mezclaban estrellas de rock, modelos, aristócratas y desconocidos en noches que podían durar hasta el amanecer. Su estilo de vida se convirtió en parte del mito, un hombre que parecía querer consumir la vida a toda velocidad. Durante años, Freddie mantuvo una relación profunda con Mary Austin, a quien consideraba su gran amor. Aunque finalmente su relación de pareja terminó, ella siguió siendo la persona más importante de su vida, amiga, confidente y heredera principal de su fortuna. En los años posteriores, Freddie exploró su bisexualidad y mantuvo varias relaciones con hombres. Vivió romances intensos, algunos marcados por excesos y fiestas, hasta que en los años 80 encontró estabilidad emocional con Jim Hutton, quien lo acompañaría hasta su muerte. Live Aid fue un macroconcierto benéfico organizado por Bob Geldof y Mick Jagger, el 13 de julio de 1985, con dos escenarios principales, Wembley en Londres y el estadio JFK en Filadelfia. Fue retransmitido en todo el mundo y reunió a una audiencia televisiva de casi 2.000 millones de personas. Para Queen, el contexto era delicado. A inicios de los 80 habían logrado éxitos enormes, como Another One Bites the Dust, pero también sufrieron críticas por el disco Hot Space, más orientado al funk y al disco. En 1985 no estaban de gira y presentarse junto a 50 grupos podía parecer un riesgo. La invitación llegó por teléfono. Hubo dudas, pero Brian May convenció a Freddie Mercury de aceptar. Bob Geldof les dio una regla clara: nada de experimentos, solo toquen los éxitos. La banda ensayó a fondo y preparó un set calculado al detalle. El 13 de julio, a las 6:41 de la tarde, Queen salió al escenario. En poco más de 20 minutos interpretaron extractos de Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, Gigi Rock You y We Are the Champions. Fue una ejecución milimétrica, sin pausas, con cambios precisos y un Freddie en modo comandante, capaz de dirigir a 70.000 personas con gestos y coros que se escuchaban también en millones de televisores. La prensa y los músicos quedaron impactados. Con el tiempo, aquel show fue reconocido como una de las mejores actuaciones en vivo de la historia del rock. Para Queen significó un renacimiento, recuperaron prestigio, confianza y el impulso para volver a conquistar los grandes escenarios. A mediados de los años 80, Freddie ya sabía que era portador del VIH, pero mantuvo su estado en estricta privacidad. Solo lo compartió con su círculo más íntimo, los miembros de Queen, su pareja Jim Hutton, su asistente personal Peter Frestone y Mary Austin, el gran amor de su vida y amiga inseparable. Durante años, la prensa especulaba sobre su aspecto físico, más delgado, cansado, y su reclusión, pero Freddie jamás confirmaba nada. En 1990 y 1991, a pesar de su estado debilitado, Freddie seguía trabajando. En el estudio grababa trozos de canciones que después sus compañeros terminarían. Brian May relató que Freddie, aunque apenas podía mantenerse en pie, pedía: «Tráeme más canciones, quiero cantar lo que pueda, mientras pueda». De estas sesiones salieron piezas como «These Are the Days of Our Lives», cuyo videoclip fue la última vez que el público lo vio en cámara. En ese video, Freddie mira a la cámara, sonríe débilmente y dice: «I still love you». Fue un adiós implícito. Freddie odiaba la lástima. No quería que los tabloides ni los fans lo recordaran como un enfermo. Por eso, guardó silencio hasta el final. El 23 de noviembre de 1991, debilitado y consciente de que no le quedaba mucho tiempo,
dictó un comunicado oficial al mundo. Siguiendo la enorme especulación en la prensa, deseo confirmar que he dado positivo en la prueba del VIH y que tengo SIDA. He sentido que era correcto mantener esta información en privado para proteger la privacidad de quienes me rodean. Ahora, ha llegado el momento de que mis amigos y fans en todo el mundo conozcan la verdad. Espero que todos se unan a mí y a mis médicos en la lucha contra esta terrible enfermedad. Al día siguiente, 24 de noviembre de 1991, Freddie falleció en su casa en Kensington, Londres, rodeado de Mary Austin, Jim Hutton y algunos amigos cercanos. Tenía solo 45 años. La causa oficial fue una bronconeumonía complicada por el SIDA. Su funeral fue privado, bajo ritos zoroastrianos. Mary Austin heredó gran parte de sus bienes y la mansión Garden Lodge, como Freddie le había prometido. En 1992, se realizó el concierto tributo a Freddie Mercury en Wembley, con estrellas como Elton John, David Bowie y Metallica, para recaudar fondos contra el SIDA. Su muerte puso un enorme reflector sobre la crisis del VIH en los 90 y cambió la conversación pública sobre la enfermedad. Primero, Freddie tenía un rango vocal de más de 4 octavas y una técnica única, podía pasar de tonos graves profundos a agudos poderosos con facilidad. Su forma de interpretar era teatral y visceral, capaz de transmitir tanto fuerza desbordante, We Are the Champions, como una delicadeza íntima, Love of My Life. Hoy sigue siendo considerado una de las mejores voces de la historia del rock. Segundo, Freddie redefinió lo que significa ser un frontman. No solo cantaba, dominaba al público. Convertía cada concierto en una experiencia teatral con interacción, dramatismo y energía explosiva. Su actuación en Live Aid de 1985 es catalogada como la mejor presentación en vivo de todos los tiempos, ejemplo de cómo un artista puede transformar un estadio entero en un solo corazón latiendo. Tercero, con Queen dejó himnos que se convirtieron en parte del ADN cultural. Bohemian Rhapsody, una obra maestra que rompió las reglas de la radio. We Will Rock You y We Are the Champions, convertidos en cantos universales en estadios. Somebody to Love, Don't Stop Me Now, Under Pressure, junto a Bowie, Radio Gaga, entre muchas más. Estas canciones no solo triunfaron en su tiempo, sino que siguen sonando en películas, anuncios, partidos de fútbol y celebraciones en todo el mundo. Cuarto, Freddie fue pionero en la fluidez de género y sexualidad en el rock. Su imagen extravagante, sus vestuarios glam y su actitud desinhibida abrieron camino para que nuevas generaciones de artistas fueran libres en su expresión. Aunque ocultó su orientación sexual en la mayor parte de su vida pública, por la época y la presión mediática, hoy es reconocido como un icono LGBTQI. Quinto, su muerte en 1991 fue un parteaguas. Puso el tema del VIH en la primera plana mundial en un momento de gran estigma y silencio. El concierto tributo a Freddie Mercury, 1992, recaudó millones para la investigación y creó la Mercury Phoenix Trust, fundación que aún hoy lucha contra el SIDA en todo el planeta. Freddie Mercury no solo fue un cantante, fue un revolucionario del escenario, un artista sin miedo a lo diferente y un hombre cuya música logró lo que pocos han conseguido, trascender generaciones. El legado de Freddie Mercury sigue siendo, hasta hoy, uno de los más impactantes de la historia de la música. ¿Fue simplemente un cantante con una voz prodigiosa, o un artista adelantado a su tiempo que rompió todas las barreras del arte y la sociedad? Lo que sí es cierto es que, más allá de la fama, los excesos y la leyenda, Freddie nos dejó algo eterno, canciones que siguen uniéndonos, himnos que todavía resuenan en estadios, y una presencia que nunca abandonó el escenario. El hombre que nació como Farrokh Bulsara terminó convirtiéndose en Freddie Mercury, un símbolo de libertad, de poder artístico y de fragilidad humana. Su voz sigue viva, desafiando al tiempo y recordándonos que, aunque la vida es corta, la música es inmortal. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Freddie Mercury fue solo un ícono del rock, o un genio irrepetible que aún tiene secretos por revelar? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en este canal todas las voces cuentan.
Si este expediente te atrapó, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana destapamos los misterios más perturbadores de la historia. Nos vemos en el próximo caso, y recuerda, la estrella se apagó, pero su energía sigue viva.